Hola, yo soy Cristian Padilla. Yo soy Katia Rebollo. Yo soy Yucelis Calderón. Yo soy Joana Navarro. Yo soy Helen Torres. Yo soy Andrés Felipe Galvis y de último, pero no menos importante, Said Movilla, nuestro asistente de cámara. A continuación vamos a realizar la socialización del proyecto Concientizarte, proyecto ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura y SAICO. Bueno, empecemos. Bueno, ¿qué se supone que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, Conversar. la idea es conversar, exactamente. Claro. Ok, conversar sobre el proceso de creación, sobre cómo nos fue con este proyecto Con el de desarrollo de los Concientizarte. talleres, en efecto. Ajá, después de presentar, de llevar a cabo todos estos talleres, ¿cómo se sienten ustedes al respecto? Con un gran logro, porque creo que todos pusimos una gran semilla para llevarles a cada chico y a cada chica, y creo que quedaron marcados, y lo lindo fue cuando decían como al finalizar, ¿y cuándo vuelven? Sí, total, cierto. Bacano como poder dejar una huella en cada Claro. lugar donde estuvimos y como los pelados estaban súper encariñados, súper agradecidos con todo lo que nosotros llevamos. Sí, claro. Eso que hablábamos, que lo hicimos en diferentes espacios de los municipios a los que fuimos, fue la receptividad que tenían ellos con respecto a nosotros. Yo creo que es una de las cosas más bonitas porque siempre vamos como con la idea de, obviamente, de impartir, pero al ver esa manera que ellos tienen de recibir, para nosotros es gratificante. Claro. Y es como lo más bonito que nos llevamos al final. Enseñar y Aprender. Y aprender. Y una de las total. cosas así súper importantes que es trabajar con los niños es lo didáctico, lo divertido, que con los juegos se pueden enseñar, se puede concientizar, como se llama el proyecto. Y es lindo porque también nos divertimos nosotros y o sea, es súper rico. Y aprendemos cosas que no esperamos. Total, cierto. Sí, Cristian, claro. Y se logra concientizar porque es que los niños están en disposición. Están en disposición de aprender, de recibir, o sea, se abren. Y eso es rico y es bonito. creo que me parece importante rescatar el hecho de que los talleres que hicimos, a los que fuimos, no fue el mismo tipo de población. Eso me parece súper importante porque nos encontramos con historias de diferentes aspectos, fueron diferentes grupos también a nivel económico, entonces ahí hay un plus importante, cómo nosotros nos sentimos al ver estas dos diferencias y cómo quizás impartimos esas enseñanzas. Por ejemplo, ahora que tú tocas el tema de los jóvenes de diferentes, digamos, recursos, diferentes posibilidades, diferentes capacidades adquisitivas, etcétera, ¿qué fue lo más complejo de trabajar con esta población? ¿Con cuál población? La de los jóvenes de bajos recursos, por ejemplo. Yo siento que hay algo en común y es que son muy, digamos, dispersos. Como somos jóvenes, digamos, más jóvenes, como la concentración en los dos grupos es lo mismo. O sea, digamos que el estrato social no tiene que ver como trabajar con los jóvenes, es como la misma energía se pierde y se gana. Pero yo creo que a lo que va Cristian es el conflicto que había, ¿sabes? Más que la atención presta a nosotros. Porque es una edad que sabemos que uno está Está mil, Está recibiendo todo el tiempo. está claro. mil. Pero yo entendí que la pregunta fue a eso y creo que fue fuerte para uno porque uno también es humano y de pronto en las actividades que hicimos, que una fue de que escribieran para impartir la creación desde allí y uno leer y uno mantenerse fuerte porque tú no podías llorar ahí o no podrías... Más bien es cómo o sea, la complejidad no estaba en nosotros ir y dar el taller, sino cómo llegarles sin sentir que ellos, o sea, sin sentirse amenazados o sin sentirse directamente Vulnerables. señalados. Eso fue, por lo menos para mí, la complejidad del taller. Claro. Cómo yo voy, imparto y les doy una enseñanza y les hablo sobre un tema que sabemos que, o sea, que afecta a su comunidad, pero sin agredirlos. Claro, porque son poblaciones que se siente la vulnerabilidad en el momento en el que se llega. Y yo vuelvo al Uruguaco porque fue el municipio, creo, compartimos esto en general, en el que se logra sentir, o sea, Más, desde claro. lo humano, Como una esa carga sensibilidad, social. claro. ¿Y qué pasa? Que son chicos que de alguna manera se sienten aislados
del resto del departamento. No, lo decimos ahora porque, digamos, lo que ellos nos comparten nos lo hicieron sentir. Eso. Y dentro de ese aislamiento, crea en ellos que esos propios conflictos que están viviendo creo que se hagan mucho más grandes, que salgan como a flote. Y en un espacio artístico como el que nosotros llevamos, claro, eso florece y son un montón de emociones que se van a cruzar ahí entre ellos y nosotros que desde lo humano siempre nos va a tocar. También Pero bueno, pienso que sucede eso porque hay municipios donde tienen realmente muy pocas posibilidades y muy poco acceso a algunas cosas. Por ejemplo, el arte es algo que generalmente la persona de ciudad, por decirlo así, es la que tiene acceso al arte. En los municipios del Atlántico hay manifestaciones artísticas porque si hacemos un recorrido por todos los municipios del departamento podemos observar la riqueza cultural que cada uno tiene. Sin embargo, considero que el acceso al arte es mucho menor a las personas, por lo menos de la capital, de Barranquilla, la cual tiene un desarrollo económico mayor y que genera, digamos, muchos servicios a la población. Entonces considero que las personas, por ejemplo, Luruaco, que estoy de acuerdo y fue creo que el municipio donde más vimos como ese choque social, agradecen mucho más el hecho que nosotros hayamos llegado a sus vidas y que le hayamos compartido un poco de nosotros también. Las personas... Y que lo entendemos. Es correcto. Las personas que tienen acceso al arte, digamos o que tienen más cosas, llamémoslo bienes materiales, están, digamos que acostumbrados, se van automatizando, pero las personas que carecen, digamos que agradecen Son más agradecidos. muchísimo más el gesto. Hubo un estudio previo ante toda la situación, digamos ante todos los grupos que fuimos a visitar. Para concientizar nosotros a diferentes grupos en diferentes municipios, nosotros estudiamos la población. Sí. Entonces, a partir del estudio de esta población, nosotros planificamos un proyecto, planificamos una estructura donde primero se hacían juegos didácticos, donde se hacían, digamos, juegos de improvisación y a partir de eso ellos se iban abriendo. Entonces, esta complejidad también nos permitió a nosotros estudiar como la población. Sí, Claro, claro, y esa obvio. misma estructura también permitió que ellos fueran entrando en confianza y se fueran abriendo a nosotros cada vez más, porque pudimos observar durante el desarrollo de los talleres que al principio los jóvenes estaban full esquivos, estaban full cerrados y al finalizar el taller pues estaban ya en otra disposición. En otra disposición. sí, claro. creo que también fue un acierto la manera en cómo se planificó, como decía Andrés, el taller y cómo desde nosotros los talleristas, desde lo que mejor hacemos, por así decirlo, también lo fuimos aportando, digamos, estructuralmente. Quién se encargaba de toda la parte física, cuando fuimos a los juegos teatrales, quién lo hacía, a partir de allí cómo lo llevamos a la escena, y ya desde la escena cuál es la enseñanza y la metodología que les dejamos. Por ejemplo, un día les dejamos que desde la improvisación se puede llegar a la escena, otro día les dejamos que desde un escrito se puede llegar a la escena, otro día también les dejamos que desde el dibujo se puede llegar a la escena. Entonces son como cositas que nosotros como talleristas vamos dejando en ellos para que a partir de allí ellos también puedan, digamos, explorar y saber desde dónde les gustaría a ellos crear. ¿Cómo se sintieron al momento de dirigir y hacer la estructura de cada taller? Bueno, creo que el primer día fue el piloto, porque bueno, y como el primer día me tocó dirigir a mí, entonces fue como el conejillo de India, pero sin embargo eso es lo bacano, al final de cuentas estamos investigando, siempre estamos haciendo prueba y error, siempre estamos aprendiendo. Descubriendo. Es correcto, digamos que la estructura fue sencilla pero efectiva, nos funcionó a lo largo de los talleres. Creo que cada uno pudo apropiarse de la estructura y poder sacarle el mayor provecho, digamos, a la población con la que nos experimentamos y, digamos, nuestras habilidades de tallerista que cada uno tenía. Entonces, a mí me pareció, por lo menos, me pareció fundamental que había que brindarle un calentamiento a los jóvenes de una forma muy eficiente, que verdaderamente dispusieran el cuerpo para crear. Pienso que por lo menos esa parte para mí fue un gran acierto del taller. Claro. Ok.
¿Qué piensan ustedes, por lo menos, de las otras, de los otros segmentos y de cómo funcionó la estructura y eso? Yo quería hablar algo y fue la metodología que nosotros usamos, que a pesar de que cada uno partió de lo que ha aprendido en su proceso de aprendizaje, nosotros utilizamos, que lo hablábamos ahorita también, el juego para llegarles a ellos. Entonces creo que los chicos, volviendo al tema de la edad, como son chicos dispersos y tú les dices vamos a jugar, es otra cosa diferente cuando le decimos vamos a crear, porque realmente no han estado tan adentrados al tema del arte, pero cuando le hablamos de un juego y le mostramos los juegos y vamos a hacer una máquina o vamos a coger una palabra y vamos a ver qué sale con la palabra, creo que ellos enseguida van y ellos mismos notaban cómo iban haciendo creación jugando. Entonces creo que eso fue algo muy importante, el juego para todo el taller. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso que fue como un acierto, que como ya teníamos una estructura, como dice Cristian, fue el conejillo, digamos, pero ahí había una estructura base y claro, de acuerdo a la población en la que estábamos, también íbamos leyendo qué podía funcionar más. Digamos, en la primera vez utilizamos desde la escritura, un poco más desde la sensibilidad, desde la experiencia personal, pero ya después fuimos a otro lugar y lo planteamos de otra manera desde la improvisación, porque también fuimos leyendo como esos chicos o esas personas que estaban allí, desde dónde podían fluir. Ahí creo que también es un poco como esa habilidad que tuvimos nosotros para poder leer también a ellos. Y claro, de lo que ellos nos mostraban. Porque creo que y estamos de acuerdo en que de pronto lo que hicimos una primera vez, al final no hubiera funcionado en otros espacios. Claro, correcto. Y claro, también es lectura de nosotros como grupo de talleristas, que igual también pienso que como grupo empalmamos bastante bien. Y bueno, eso también nos ayudó a que fuera un poco más fluido. Ok, en cuanto a la activación corporal, también me parece interesante, Cristian. Siento que esa parte fue fundamental, digamos, para continuar con el desarrollo del taller. Los jóvenes activaron su cuerpo, pero también llegó un momento en donde por medio de la dinámica ellos estaban como en un nivel, o sea, como en el clímax de la emoción, estaban como ya, pero también en la estructura del taller llevábamos como, bueno, ya llegamos al clímax, ahora debemos relajarnos. Entonces esa parte de la relajación corporal, de la mente, o sea, la meditación, que Yuseli se encargó de esa parte, fue fundamental, porque no solamente es la activación corporal, sino también la activación de la mente, la activación de nuestro ser interno. Entonces, bueno, eso fue fundamental. Y la forma en cómo conectamos también nuestro cuerpo y mente, digamos, como para poder expandirnos, poder mejorar también nuestra propia concepción, porque digamos que también los jóvenes, creo que después del taller ampliaron su mirada del mundo y empiezan a ver las cosas ya desde otra perspectiva, que eso también es importante. Creo que nosotros también con el taller logramos mostrarle a los jóvenes que hay otras formas de aprovechar el tiempo libre que son mucho más productivas, porque también podemos observar que muchos de estos jóvenes de los estratos, digamos, sobre todo más bajos, tienden a caer en situaciones que son súper abrumadoras y que los llevan, digamos, que al fracaso, podríamos llamarlo, que cortan sus alas, que cortan sus aspiraciones de vida. Entonces, ¿cómo por medio del arte nosotros logramos generar conciencia en los jóvenes y que ellos pudieran aprovechar su tiempo libre por medio del arte? Claro. Bueno, a mí me pareció importante es que según nuestra estructura, según cada capacidad de cada tallerista, sin querer queriendo, creamos la estructura, según la capacidad de cada tallerista. Primero se iniciaba con el calentamiento corporal para crear confianza, porque sin la confianza de nosotros hacia los chicos y de los chicos abriéndose, no había nada, ¿cierto? Luego, ¿cómo implementamos la liberación corporal desde la danza para que la confianza crezca y haya una conexión desde los chicos hacia nosotros y desde nosotros hacia los chicos? Luego, ¿cómo vamos nosotros entrando hacia el teatro? Nuestro taller, nuestro concientizar, de cómo concientizamos nosotros a través del teatro. Cabe rescatar que no todos los chicos habían dado teatro, quizás algunos tenían como unas basecitas, así como unas pizcas, pero cómo nosotros llevamos nuestro conocimiento, ¿cierto? Nuestro conocimiento, lo que queremos que ellos aprendan, y lo tiramos.
tiremos la bolita a ver cómo nos va desde la confianza. Eso me pareció importante. Creo que el teatro fue una pieza sumamente fundamental, porque a partir de eso fue que ellos recibieron y dijeron, con esto sí podemos transformarnos a nosotros, transformar de pronto a nuestro grupo alrededor y aprender. Nosotros aprender y ellos aprender de nosotros y nosotros aprender de ellos. Claro. Sí, total. Qué bonito. Y que, a final de cuentas, ahí está el juego de la representación. Eran ellos jugando a ser otras personas que estaban en situaciones de conflicto, y eso a ellos les permitía ver un poco desde afuera cómo suceden las cosas en el mundo y cómo ellos pueden mejorar su entorno. Ahí fue, creo yo, que el teatro Fundamental. sí, claro, como Claro. que detonó en ellos su capacidad de reflexión del entorno. Y había una parte muy bonita que después de hacer la escena de algún conflicto que ellos La tenían, reflexión. el hecho de ellos hablar y decir como su reflexión, eso me pareció como, nadie se la pidió, eso sí, aclaro, como que simple era la escena y en la escena había el conflicto y ellos jugaron con ese conflicto y se fueron en ese conflicto, sacaron todo lo que tenían que decirlo en risas, en bromas, ellos sacaron todo eso, que eran cosas, digamos, serias y fuertes. Entonces, esa liberación que ellos tuvieron como del hecho de reflexionar, como este tema lo tocaron, esto lo vivimos, esto es cierto, entonces como se dieron cuenta en medio de un juego que fue la escena, y eso es lindo. Claro, total, es maravilloso. Bueno, yo tengo algo, yo les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, o sea, defínanme concientizarte en una palabra. Vamos por... Difícil. Concientizarte en una Es palabra. que ya la dice, la misma palabra lo está diciendo. Bueno, Transformación. ¡Ay, cómo va a ser! Transformación. Transformación, listo. Uy, Transformación. No, pero Helen, ¿tú por qué reaccionaste así también? Porque era- iba a decir transformación. Bueno, magia. Conciencia, arte. Conciencia, arte, Amor. Conciencia, amor, Jugar. transformación, jugar. Todas me las quitaron. Todas me las quitaron. Respeto. Todas me las quitaron. Confianza. Confianza. Ok, para mí, concientizarte en una sola palabra, inclusión. Ok. Un espacio Inclusión. donde integrábamos a los niños, a las niñas, a los jóvenes en general. Ese Bueno. espacio que se les brindó para que ellos nos comentaran, se expresaran libremente y por medio de su palabra pudimos transformar y pudimos, digamos que sí, transformar esas realidades desde los juegos teatrales, desde la improvisación, y a partir de ahí ellos se fueron muy contentos y muy felices, igual nosotros. Sí, total. yo no, digamos, no quiero que nos vayamos sin decir algo que Andrés solía decir mucho en el taller, y era que él le decía a los chicos que, sí, que ya tenían eso que nosotros habíamos llevado, ahora que lo replicaran. Y eso me parecía muy bonito y lo traigo a colación ahora porque, digamos, esto que se hizo de concientizarse, y yo sé que hay muchos proyectos sociales, pero es bonito en la medida en que uno lo vive, y sobre todo que lo vive en espacios vulnerables. Es bonito ver cómo se puede llegar a estas poblaciones y ofrecerles otras cosas, y creo que hacia allí deberíamos apuntar también, o sea, desde el arte. Claro, desde el arte se puede apuntar a hacer muchísimas cosas, pero a veces dejamos un poquito al lado lo social, y es bonito cuando estas cosas pasan, porque es un poquito más humano, es acercarse por medio del conocimiento y de lo que tenemos a otras personas. Entonces es como replicar, hay que replicar. Total. Ustedes como artistas, nosotros como artistas. ¡Cocorococo! ¡Coco! Amigos, esto fue concientizarte. Bueno, esto fue concientizarte, como lo decía Katia, proyecto ganador de la convocatoria, sí, de la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura, y agradecemos también a Saico. Esto fue ¡Concientizarte!